La agonía del león. Novela. Por Mario Vamonduzán. Capítulo 37. Un raro sueño. El taxista, conocedor de la ciudad, lo había llevado al sitio que el teniente solicitara. Y allí, con un trago en las manos, observaba a su alrededor. Las luces verdes, rojas, azules no eran fuertes. Cuando sus ojos se adaptaron pudo detallar a cada una de las mujeres que hacían salón, las cuales desfilaban ante él con insinuantes gestos, sugestivos caminados y pícaras miradas. Simplemente había bastado que lo hubiera mirado varias veces, para que la prostituta se sentara a su lado, tímida o melosa, esquiva o lujuriosa. Cuando ya dijo al calor de las copas, luego de cambiar unas frases, que no le gustaban los policías, se extrañó de que ella no supiera distinguir. Aceptó que tal vez ella no tuviera la culpa, que lo había hecho para prevenirlo por si se trataba de un empedernido conejero. Como ya se sentía incómoda de haberse equivocado, él le dijo, para tranquilizarla: «No te preocupes, nena, no vale la pena». A él le hubiera gustado saber, para matar de una vez por todas ese enjambre de dudas despertado por su antigua amiguita, si cuando él se casara, su esposa le sería fiel, mientras él estuviera lejos, luchando por una causa noble. Y a pesar de hallarse muy borracho, trataba de encontrar una respuesta convincente. «¿Cómo están de frías estas cobijas?», dijo al meter las piernas debajo de las mantas. «Usted también tiene los pies muy fríos», repuso la mujer. Ella sentía la humedad recogida por él antes de tomar el taxi que lo llevó al burdel, pues había caminado bajo la lluvia, para mojarse un poco, sin saber qué rumbo tomar, hasta cuando decidió olvidarlo todo, apaciguándolo con algo más fuerte. El cabello de la mujer, suave y perfumado, echado hacia adelante por la almohada, le molestaba en los ojos y le picaba en la piel de la cara. Por debajo de la puerta entraba el eco de las pisadas de una pareja que venía por el pasillo. «¿Te demoras, nena?», preguntó una voz femenina, desde el otro lado. Antes de que ella contestara, el teniente respondió: «Todavía no sabemos». Más tarde, en la habitación contigua, el ruido del agua de alguien al ducharse sería borrado por sus agitadas inspiraciones y expiraciones, desacompasadas, que ellos excitados, no podían contener. Si la mujer no hubiera roncado durante los intervalos, quizá él no habría tenido la pesadilla de los lobos. Ahora, mientras se ajustaba el nudo de la corbata, trataba de hallarle explicación a ese raro sueño, que nítido recordaba. La estepa, el viento frío, la nieve cayendo, la mitad del sol casi invisible en el horizonte. Al lobo jefe de los lobos no le había gustado que mientras se hallaba explorando un territorio nuevo para la manada, otro hubiera cortejado a su hembra y aprovechando que estaba en calor la hubiera preñado. Tenía una furia enorme y devoradora, regada por todo el cuerpo, desde la punta de las orejas hasta la enramada cola. Estaba recorriendo la manada. Las hembras al verlo pasar lo miraban de soslayo, presintiendo sus negras intenciones. Los machos entrecortaban la respiración cuando les clavaba la mirada y sentían alivio al verlo pasar de largo, gruñendo apenas. Con ellos no había problema. Después de recorrer un buen trecho, comprendió que su rival no estaba. Pero no tardaría en llegar, pues la noche en contados minutos sería una inmensa sombra que cubriría la estepa. Permaneció con la cabeza alineada con el tronco y la mirada puesta en los últimos reflejos del sol, que se perdía en 1000 rayos, sobre el horizonte. Lo vio venir desde lejos y sintió su presencia en todo el espíritu y en cada raíz del erizado pelo. Se alejó un poco de la manada. Templó los músculos del cuello, estiró la cabeza hacia arriba y pelando los colmillos al viento huyó largamente. Ese era el reto, expresión de su hondo dolor. Luego, caminando despacio, se dirigió a su encuentro. A cada paso ese infinito deseo de llegar aumentaba la ambición de quitarle la vida de un solo tarascazo. Mas no debía terminarlo de un solo tarascazo. Necesitaba hacerlo sufrir, para saciar su ira y su pena. Eran dos enormes lobos cuya silueta el sol hacía interminablemente larga sobre la nieve. Caminaron, uno hacia el otro, con las patas rígidas, la cola levantada y el pelo del pescuezo y del dorso algo erizado. Pasaron de largo, sin detenerse, casi rozándose los lomos, hasta que sus cabezas quedaron cerca de sus colas, respectivamente. Luego, en riguroso protocolo, comenzaron a olisquearse sus cuartos traseros. Pero ninguno de los dos se fruncía en lo más mínimo, ni su cola, enhiesta, demostraba temor. Ya los gruñidos amenazaban convertirse en estridentes ladridos, pero aún faltaba la parte final del extraño ritual, y entonces, el lobo jefe de la manada frunció la nariz con insoportable repugnancia, retrajo los labios superiores, enseñó los colmillos,
relucientes, de comienzo a fin, y con la boca entelarañada por la rabiosa baba saltó, impulsándose con sus patas posteriores y le cayó encima. Le hincó los afilados dientes en el cuello. Ahora lo tenía. Lo importante era no soltarlo. No soltarlo por nada. Alar hasta desgarrar toda su piel. Arrastrarlo luego por entre la manada y que el olor a sangre entre aullidos se extinguiera. Todo su orgullo herido se concentraba en sus mandíbulas de acero que apretaba en medio de furiosas sacudidas. De pronto sintió que sus colmillos resbalaban, pudiendo así cerrar la boca y probar el sabor de la sangre caliente, que alcanzó a llegarle a la garganta. La furia no le dejó disfrutar de ese placer sin importancia en el momento. El odio, el dolor y la ira cubrían su corazón y nublaban su mente. De pronto todo cambió, ahora los colmillos del intruso inmovilizaban su cabeza. Le ardía pensar que no eran los suyos los que estaban hundidos. Se echó al suelo y con ágil voltereta logró zafarse. La manada distante, contempló asentarse la nieve levantada por el combate. Las hembras gemían en voz baja, los machos gruñían. Nuevamente logró clavarle los colmillos en el nacimiento del cuello. Pareciéndole poco dejárselos ahí, lo soltó para apretarlo con más fuerza en la mitad de la garganta. Ahora sí lo había cogido del sitio donde él quería. Ahora sí había sentido penetrar sus colmillos rasgando los tejidos hasta chirriar en las vértebras cervicales. Sentía el frío de la nieve concentrarse en sus orejas y la vida de su enemigo huyendo rápidamente. Quería soltarlo para morderlo 1.000.000 de veces y en cada una descargar su inmensa ira, pero no debía soltarlo. Ese mordisco valía por 1.000.000, por eso apretaba, apretaba, apretaba y apretaba hasta más no poder, sin dejar de oprimirlo contra la nieve. A lo lejos la manada seguía el duelo. Las hembras en silencio, los machos gruñendo apenas. Por sus afilados dientes sentía el desfile de la vida de su adversario. Era hermoso aquello de podérsela quitar. No podía olvidar que existiera alguien que hubiera pisoteado su honor y su valía. En esto, el intruso giró hábilmente, mas no logró zafarse, pero con su cuerpo lo aprisionó contra la nieve. Sintió el lobo jefe de los lobos, que estaba en desventaja. Como todo el cuerpo de su rival le caía encima, pensó soltarlo, pero buscar otra posición era bastante riesgoso. Creyendo que la vida restante del intruso no tardaría en extinguirse, decidió continuar así hasta acabarlo. La respiración se le dificultaba, ahogado por el peso y porque la mitad y más de su garganta estaba llena con su enemigo. La oscuridad se fue cuajando. La manada, sin osar acercarse, vio como el cuerpo de los lobos, como un solo promontorio, inmóvil, desaparecía a lo lejos cubierto por la mortaja de la noche y por la nieve. La mujer, y no era usual en ella, se lo explicó para halagarlo, lo acompañó hasta la puerta, donde se despidieron. Afuera, la noche, como una sola sombra aumentada por la neblina, ahogaba la luz de las lámparas de mercurio. Algo había dormido, sin embargo, tenía una gran pereza, como un sueño indomable, y como los minutos pasaban sin que ningún taxi se acercara, comenzó a sentir que el frío horadaba sus huesos hasta llegarle al alma. Ya en el taxi, pensaba en aquel raro sueño de los lobos. Pensando todavía, regresó al club donde se alojaba. Metió la llave, abrió la puerta y se botó a la cama. ¿Qué cama?, exclamó, y pensar que ya me estaba acostumbrando a ese colchón de inflar, agregó, sin poder ocultar una leve sonrisa. La luz del sol, filtrándose por las cortinas, inundaba la pieza. Jorge Pinzón comprendió que había amanecido, como no tenía nada que hacer en especial, decidió continuar acostado hasta cuando el cuerpo mismo le diera a entender que ya había reposado bastante y lo lanzara afuera. Con el fin de mermar la claridad, tiró la cuerda de la persiana. Por la puerta alcanzaba a entrar el sonido lejano de una canción ranchera. Pasando la mano por su cara, percibía que la barba había crecido. No tanto como las veces en que le tocaba patrullar 3 y hasta 5 días seguidos, sin embargo, al sobarla producía un suave carraspeo. La canción le fue trayendo el recuerdo de Paula. Pensó en la primera vez que fue a su casa, cuando le gustó. Se le acentuó en la mente, como una tentación, el recuerdo de sus trenzas largas, que a veces soltaba sobre la espalda, de sus grandes ojos carmelitas, vivarachos, dulces y expresivos. Todo en ella le había gustado y era feliz recordándola. Recordó que a su lado las horas pasaban rapidísimas y en menos de nada el día terminaba. Que nunca tuvieron ni el más leve disgusto. Evocando, una a una las veces que la visitara, llegó a la mordedura de la cascabel. Trajo al recuerdo todos los minutos, en especial los últimos que pasara con ella. A pesar de haberse hallado muy cerca de la muerte, había sido un buen momento de su vida. Duró un buen rato hilando los recuerdos y disfrutando de ellos.
Se levantó para vaciar todas sus pertenencias en el piso, sacándolas de las tulas. Por mucho que revolcó no pudo hallar los cascabeles. De pronto recordó que el día anterior a la llegada del helicóptero los había puesto a secar, pues la lluvia, que las carpas ya no detenían, había mojado todas sus pertenencias, una tarde que se hallaba patrullando. Y allá quedaron olvidados. Embutió sus prendas y demás elementos en las tulas y se acostó de nuevo. Estirando los brazos por encima de la cabeza dio un prolongado bostezo como si con ello se librara de esa enorme pereza. Volvió a pasarse las manos por la cara y nuevamente sintió la barba chasquear. Había llegado la hora de levantarse. ¿Cómo he cambiado?, pensó al sentir el agradable roce del agua tibia sobre el cuerpo. Esto era normal hace un tiempo. Hoy parece un privilegio concedido en pago de mis servicios. El jabón le entraba en los ojos y no podía encontrar la pasta que en el suelo de la ducha daba vueltas movida por el agua. Después de este descanso, ¿qué será de tu existencia, Jorge Pinzón González?, le preguntó a la imagen de su cara, reflejada en el espejo del gabinete, cubierta de pasta de afeitar. Como aún quedaban unas cuantas horas, antes de recibir las órdenes para el nuevo destino, decidió ir al centro de la ciudad a ponerles un giro a sus padres y abrir una cuenta de ahorros, donde pudieran consignarle el sueldo. Fin del capítulo 37 de la novela La agonía del león por Mario Amonduzán. Si le agradó este libro, hágale clic a me gusta y suscríbase a mi canal. Gracias. Obras escritas por Mario Amonduzán.